¿Nos puedes decir cuál es el motivo por el cual quieres hablar de tu abuelo Raimundo Zelaieta? Sí, porque con motivo del asalto a la cárcel de Durango, mi abuelo fue acusado por parte del ayuntamiento de ser el inductor o uno de los inductores del citado asalto a la cárcel, que fue como resultado de los fusilamientos que hubo en Durango. Hay una acusación en septiembre del 36, ¿no? Sí, creo que sería ese, sí. No tengo aquí las fechas, pero bueno. Y el tema está que en el archivo histórico de Durango hay unas acusaciones en los que una acusación que dice que mi abuelo fue el inductor de... Esta es la acusación que hay en el archivo histórico municipal, en el que dice que mi abuelo fue el inductor de esos fusilamientos. En concreto, la acusación que parte del ayuntamiento al juez militar permanente por el que se le instruye una causa es: cumpliendo con su comunicación del día ayer y según datos facilitados a esta alcaldía, el sujeto Raimundo Zelaieta Vizcarra, de esta vecindad, mayor de edad, casado, de oficio sastre y con domicilio últimamente en Avenida Zumalacárregui número 52, este individuo el día 25 de septiembre de 1936 se encontraba en la puerta de la cárcel de esta villa, incitando al asalto de la misma, y llamaba a los que querían invitar el asalto a apagafuegos, llevando a efecto tal hecho a las 12 del mediodía, siendo asesinados todos los presos que existían y que eran personas de significación derechista. Esto se sabe por las declaraciones que prestó al ser detenido el individuo Bautista García Hernández, en presencia de don Carmelo Bengoa Uribasterra y don Martín Gastañazatorre, Basail, ambos de esta localidad. También, al ser hecho prisionero el individuo, Justo Raposo Longarte, declaró ante varios requetés del tercio Ortiz de Zárate, entre ellos don Mario Corcuera y Vitoria de esta vecindad con domicilio en Tavira 4 segundo, que el citado Raimundo Zelaieta llamó apagafuegos a los que querían evitar el asalto con anterioridad al glorioso movimiento nacional. También se destacó en sus propagandas extremistas, llegando incluso a quitar el letrero de la Unión Patriótica que existía en el balcón del edificio de esta entidad política, dejándolo tirado y abandonado en la vía pública. Esta es la acusación que parte del ayuntamiento, por el cual se le instruye un consejo de guerra acusándole de incitar al asalto a la cárcel, y luego hay un consejo de guerra en el que se demuestra que esta acusación es falsa. Se presentan testigos, que al final los testigos no se presentan, y hay un resultado de un consejo de guerra en el que es declarado inocente. Además, en este consejo de guerra también se dice cuál fue verdaderamente su actitud, la actividad que desarrolló Raimundo Zelaieta durante la guerra. Y leo del consejo de guerra: con anterioridad al movimiento nacional en Durango, donde trabajó en su profesión de sastre, hasta el día 25 de septiembre, fecha en que le nombraron antiaéreo, al objeto de tocar y dar señales de sirena a la proximidad de la aviación, que en dicho ejercicio de vigía permaneció hasta el 14 de noviembre, fecha en que se trasladó a Ubidea como empleado del grupo de intendencia, que en Ubidea permaneció hasta el avance de las fuerzas nacionales, siguiendo el retroceso del ejército, pasando correlativamente por Barázar, Ceanuri, Zaya, etc., siguiendo diferentes jalones marcados ante los ataques de las fuerzas nacionales, hasta declinar definitivamente en Polo de Siero, Asturias, donde se entregó a las fuerzas nacionales en fecha de 20 de octubre de 1937, quedando en libertad, que a su llegada a Durango en este mismo día fue detenido, siendo la fecha 3 de noviembre de 1937. O sea que al final lo que estuvo fue en intendencia, se le nombraba de antiaéreo, se dedicaba a tocar las sirenas para la aviación, avisando de la aviación. Después estuvo en intendencia, se fue retirando con las tropas. Hay que pensar que todo esto también lo hacía en compañía de su familia. En Bilbao se juntaron, mi abuela con sus 9 hijos, le fue siguiendo por todo el frente, hasta Polo de Siero. Lo que pasa que después él se quedó en Asturias hasta la rendición del Frente del Norte, y la familia pasó en barco y fueron hasta Francia. Estuvieron en un convento de las monjas francesas en Saint-Brieuc de la Bretagne, que fue donde se enterró a mi tío el más pequeño, a Joseba Mirena, a uno que había nacido 7 mesino,